para salir bendecido de la casa de Dios. El salmista David decía: prefiero por lo menos estar un día en la casa del Señor que tener la desdicha de pasar fuera de ella por toda una eternidad. El salmista David no solo nos descifra a través de estas palabras la importancia de él estar en la presencia del Señor, sino que él también nos hace entender que cuando estamos en casa de Dios, en presencia de Dios, somos restaurados, somos bendecidos, somos fortalecidos por el poder, por la presencia y la gloria del Señor. Diga: Cristo vive. En esta mañana sé que Dios, por alguna razón, ha puesto en mi corazón compartir esta palabra. Y quiero hablarte esencialmente de las pruebas. Precisamente Dios en esta mañana tiene algo que comunicarte, pero algo no para afligirte, sino para levantarte, en el nombre de Jesús. Así que quiero invitar a toda la iglesia para que abramos juntos la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Hebreos. Si usted tiene Biblia, por favor, ábrala conmigo en el libro de Hebreos. Me gustaría partir desde un texto que vamos a encontrar en el capítulo 12, versículo 11. Esta palabra es de gran bendición para la iglesia. Necesitamos escucharla, necesitamos atesorarla y sobre todo necesitamos el día de hoy recibir de parte de Dios esta gran bendición. Diga glorias al Señor. Diga: Cristo vive. En el libro de los Hebreos, el capítulo 12, versículo 11 de la palabra del Señor dice lo siguiente. Y vamos a leerlo, por supuesto, de pie, dando honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Dios. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Dice la Escritura, leemos todos, vuelvo a pronunciar, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Dios. Dice la Escritura: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? Parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Volvamos a leer, por favor, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Levante la mano derecha, por favor, y diga conmigo: Señor. Diga: Señor. En esta mañana, su palabra hemos leído. Diga: le rogamos que a través de ella, Señor, nos hable. Padre, nos hable, nos bendiga, nos edifique en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo. Amén y amén, Jesús. Denle un aplauso hermoso y fuerte para el Señor. Y puede usted tomar asiento en este momento. Aleluya. Diga gloria a Dios. Hermanos, no hay nada más hermoso que nosotros aprender a recibir la palabra de Dios. No hay nada más poderoso, aleluya, que un mensaje entregado por Dios a nuestro corazón. En alguna ocasión había escuchado una reflexión y quiero compartirla contigo. Había un joven que le había pedido a su padre, como regalo por sus muy buenas calificaciones, que por favor le obsequiase un carro, pero este muchacho era sumamente detallista, así que le pidió al padre color, marca, le pidió con detalles el tipo de vehículo que quería para esa graduación que él iba a tener. Resulta que el padre a primera instancia le dice que no, el regalo es muy costoso, tengo que hacer muchos sacrificios para poder complacerte. El padre insistía diciendo que no, pero al ver también la postura del hijo, el padre le dijo: bueno, voy a hacer sacrificios, voy a hacer lo que tenga que hacer para complacerte. El muchacho queda contento, pasan los meses, llega la época de recibir el regalo y la historia cuenta que en la graduación el hijo estaba ansioso por recibir el regalo. Ve al padre que se va bajando de su carro, ve al padre que se va acercando hasta el salón donde estaban celebrando y de repente el padre se acerca a su hijo, lo abraza y le da una caja de regalo. Al abrirla, el hijo encuentra un libro parecido al que yo voy a levantar, que decía Santa Biblia, y por casualidad también las pastas eran de color negro. Diga gloria a Dios. Cuando el muchacho ve este libro de pastas negras con las letras doradas diciendo Santa Biblia, se enoja. Le dice al padre: esto no fue lo que yo te pedí. Yo te había pedido vehículos,
un vehículo, perdón. Te había pedido esto, no te había pedido ninguna otra cosa más. Me he esforzado tanto para tener las mejores calificaciones y hoy, en lugar de darme el regalo que yo te pedí, me regalas una Biblia. El muchacho, muy enojado, empacó el regalo, llega a su casa y triste arroja el cartón o la caja de cartón que contenía la Biblia a una esquina de su cuarto. Cuenta la historia que pasan los años, el padre de este joven muere y el muchacho, todo arrepentido, después de mucho tiempo que no veía a su padre, regresa para el velatorio. Días pasan y el muchacho decide visitar la casa donde había crecido y por casualidad, digo yo, entra a la habitación donde en ese día que por última vez habló con su padre arrojó la caja. De repente él se siente en la orilla de la cama, toma la caja del suelo un poco empolvada, la abre y nuevamente se encuentra con el libro de pastas negras y con las letras doradas diciendo Santa Biblia. Cuando el muchacho abre la Biblia, porque siente curiosidad, tal vez la pena, la tristeza del momento, hace que él abra la Biblia. Y cuando él abre la Biblia, cae un sobre de la Biblia, del interior de ella. El muchacho toma el sobre, lo abre y comienza a leer, aleluya, lo que decía el papel, la carta. Y la carta decía el nombre de la concesionaria, la carta decía la fecha en la que el muchacho iba a retirar su auto. Y como dato curioso, dentro del mismo sobre estaban las llaves de un vehículo. Ese día, el muchacho cuenta la historia que lloró más que nunca. Se entristeció más que nunca y las palabras que dijo fue: ¿qué me costaba a mí haber tomado el libro y haberlo abierto? No iba a perder nada, al contrario, iba a ganar muchísimo abriendo la Santa Biblia. Hay muchos de nosotros, o a muchos de nosotros nos pasa, que a veces estamos a punto de recibir grandes bendiciones, pero por el acto de no abrir la Biblia, de no interesarnos en ella, en lo que contiene ella para nosotros, nos perdemos las grandes bendiciones que nuestro Padre, aleluya, ha designado y ha delegado para nosotros. Diga gloria a Dios. Así que en esta mañana vengo a compartirte un tesoro muy, pero muy grande, un tesoro sumamente valioso. Como te dije hace unos minutos, vengo a hablarte de pruebas, pero no de cualquier pruebas. Cuando hablamos de pruebas, el texto que nosotros hemos tomado como base dice de manera textual que la disciplina, si cambiamos el término disciplina por prueba, si nosotros traducimos el término prueba, esto se traduce como una dificultad. Yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han pasado por alguna dificultad en la vida pasada antes de conocer a Cristo? Todos. Si pregunto cuántos de nosotros después de conocer al Señor hemos pasado por dificultades, yo creo que sería capaz de levantar las dos manos todos los que estamos aquí, porque ninguno de nosotros ha estado excluido, ninguno de nosotros, hermanos amados, ha estado lejos de las pruebas, de los procesos, del derramamiento de lágrimas. Yo vuelvo a preguntar, ¿quién ha tenido que pasar por pruebas, por dificultades, aún ahora que conoces a Cristo? Diga gloria a Dios. La palabra del Señor dice que las pruebas y los procesos, en el momento que llegan para nuestra vida, no son causa de gozo. Diga gloria a Dios. En el momento que se presentan en nuestro día a día, en el entorno de nuestra familia, aún en nuestra propia salud, no son motivo para gozo. La mayor parte de los que estamos aquí como producto de las pruebas, aleluya, nos hemos entristecido. Muchas veces hasta nos hemos desanimado de servir al Señor. Cuando hemos pasado por pruebas, ¿cuántos no han tenido que derramar lágrimas? Hay gente a las que se las ha tenido que visitar en sus hogares porque no han tenido ni el ánimo ni la fuerza suficiente para congregar, para estar en la iglesia adorando al Señor. La Biblia dice que cuando ellas vienen no provocan gozo. ¿Qué más dice la palabra del Señor de manera textual? Sino que lo afirma diciendo, estas producen tristeza. Diga gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de pruebas, desde el principio de la Biblia, Dios permite probar a un hombre llamado Abraham. Levante la mano y diga conmigo Abraham. Los noto muy callados, ustedes me conocen hace muchos años, yo callado no soy. Así que me gustaría que en el trayecto de la predicación nada te impida alabar y glorificar a Dios. Diga gloria a Dios. Aleluya. Y yo me imagino a Abraham despertándose de la cama un día común y corriente, feliz porque tenía dos hijos. Uno, la Biblia dice que lo había tenido por bendición dentro de su matrimonio y el otro por alguna mala decisión que había tomado en algún momento. Pero tenía dos hijos, así que me imagino a Abraham levantándose de la cama, aleluya,
aleluya, estirando los brazos, contento, feliz, porque ese día iba a jugar con el hijo que tanto amaba. Pasan las horas, desayunan, almuerzan. Me imagino yo que por la hora de la tarde el Señor le habla. Y creo yo que cuando Dios le habla a Abraham, el corazón de Abraham salta. Porque a los que el Señor, aleluya, les ha hablado, sabemos lo que significa escuchar la voz de Dios. Sabemos, aleluya, lo que se experimenta cuando la voz de Dios, aleluya, toca nuestro corazón. Yo me imagino que Dios le habla y Abraham se emociona, pero lo que Abraham no se imagina es que en esa tarde el Señor le iba a decir: quiero que sacrifiques a tu único hijo. Diga gloria a Dios. Yo creo que toda la emoción, yo creo que toda la alegría, yo creo que todo el entusiasmo que Abraham tenía en ese día se le fue, se le terminó. Porque a ninguno de nosotros, al recibir una noticia de una pérdida de un familiar, esto no nos va a provocar alegrías. Cuanto más si tiene que ver con un hijo, con una persona a la que amamos, con una persona que ha salido de nosotros, que es carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Yo me imagino que Abraham llora. La Biblia no lo dice, pero me lo imagino. Yo me imagino que Abraham derrama sus lágrimas y se entristece. No cuestiona, pero por dentro está frustrado. Él no reclama a Dios, pero por dentro está triste. Dígale glorias al Señor. La pregunta que yo me hago en este momento es: ¿cuál es la actitud que un cristiano debe de tener en medio de las pruebas? ¿Cuál habrá sido la actitud de Abraham? ¿Cuál habrá sido la actitud o el comportamiento de Job en medio de las pruebas? ¿Cuál habrá sido el comportamiento de Jesús en los días que él estaba siendo probado? ¿Cuál es la actitud que tú desarrollas o presentas delante de Dios y delante de tus hermanos cuando estás siendo probado? Porque la Biblia dice que las pruebas no producen gozo, las pruebas producen tristeza, pero ¿cómo nosotros nos comportamos? A través de la palabra del Señor el día de hoy te he venido a decir cómo un cristiano debe de comportarse en medio de las pruebas. Diga gloria a Dios. Aunque nos va a costar, pero es necesario y lo vamos a entender por la palabra. En el primer libro del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro, tomado por el Espíritu Santo, exhorta, dirige a la iglesia y les habla con sabiduría diciendo: a la verdad, hemos sido sorprendidos por un fuego de prueba. Las pruebas nos han venido, nos han arrebatado lágrimas, y la mayoría de ustedes no saben cómo comportarse en medio de ellas. Así que Pedro, dejándose usar por el Espíritu Santo, les da una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que el apóstol Pedro les entrega? Primera de Pedro, capítulo 4. Lea conmigo, por favor, lo que dice la palabra del Señor. Diga gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 12 al 14, dice la Escritura de la siguiente manera. ¿Cuántos están allí? ¿Cuántos están allí? Dice Pedro a la iglesia en ese momento, pero dice el Espíritu Santo para nosotros en esta mañana: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13: sino gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Diga gloria a Dios. Diga: Cristo vive. Yo quiero que mires hacia acá y prestes atención. El apóstol Pedro, viendo que los hermanos de la congregación estaban pasando por duras pruebas, él se deja usar por el Espíritu Santo y les dice: hermanos, he visto, he notado, he sentido por mi espíritu o por el Espíritu de Dios que mora en mí, que ustedes están pasando por muchas pruebas. Yo pregunto: ¿quién está pasando por pruebas? ¿Quién está pasando por momentos difíciles? Muchos de nosotros estamos siendo golpeados en la familia, en la salud, en la economía, otros hasta en el ámbito espiritual. Hay hermanos que a veces no tienen ánimos de orar, no tienen ánimos de congregar. Todas estas se clasifican como diversas pruebas. Diga gloria a Dios. Pero sea cual sea el área en la que el Señor en este tiempo te está permitiendo ser probado, el apóstol Pedro aconseja para la iglesia diciendo: hermanos, en medio de las pruebas no reneguemos. En medio de las pruebas no nos entristezcamos. En medio de las pruebas, hermanos amados, no cuestionemos a Dios. Aún en medio de las pruebas, el apóstol Pedro decía: gocémonos, alegrémonos, alabemos al Señor, cantemos alabanzas de gratitud a su nombre. Diga gloria a Dios. Yo sé que la mayoría me va a decir: pastor, pero se contradice en lo que predica. Porque usted acaba de decir que en medio de las pruebas, la prueba no produce gozo sino tristeza. Y es verdad.
Dios. Pero en lugar de dejarme llevar por la depresión, por la tristeza de lo que estoy pasando, en lugar de decirle al Señor estoy derrotado, al contrario, voy a tomar la actitud de Job. La palabra del Señor dice que Job fue probado. A Job, hermanos amados, no le pisaron un dedo con callo. A Job no le quitaron simplemente una casa. La Biblia dice que a Job le acabaron con la vida de sus 10 hijos. La Biblia dice que él perdió todo cuanta fortuna material tenía. Pero sin embargo la Biblia dice que en lugar de Job echarse al abandono, de una manera curiosa, Job entiende que mejor para él era conveniente agradecer, honrar y glorificar a Dios. Diga gloria a Dios. Así que hoy me levanto en la brecha y te digo, no sé lo que pasas, no sé cuál es el tipo de prueba que tú estás experimentando, pero en lugar de deprimirte, en lugar de declarar que estás fracasado, hoy agradece, alaba, bendice a Dios. Oh, esto tiene que llegar al cielo, tiene que ser más fuerte. Diga gloria a Dios. ¿Qué dice de manera textual la palabra del Señor en Primera de Pedro? En el versículo 12 del capítulo número 4. Amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si fuese alguna cosa extraña. Diga gloria a Dios. El apóstol Pedro, tomado por el Espíritu de Dios, dice: lo que les está sucediendo no es algo extraño, lo que les está sucediendo es algo que Cristo ya nos había dicho que vendría y que sería necesario. Así que no se sorprendan, y en el lugar de entristecerse, el apóstol Pedro dijo en el versículo 13: gozaos, alégrense, celebren. Pastor, ¿cómo voy a celebrar? La Biblia dice que Dios ha hecho morar en nosotros no un espíritu de cobardía, sino que Dios ha hecho morar en nosotros a su Espíritu Santo. Y la Biblia dice que una de las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros no es tristeza, sino gozo. En medio de las pruebas yo me gozaré, celebraré y alabaré a Dios. Aunque en el momento no entiendas por qué o el para qué de lo que pasas, pero celebra en el nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. ¿Qué más dice? Quiero usar estos recursos para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esta era una parte muy crucial del mensaje a la que quería llegar. Pedro dice: aunque en el presente no entiendan por qué pasan estas pruebas, aunque en el presente no entiendan, porque a veces sucede que hay cristianos que dicen: Señor, desde que tomé la decisión de consagrarme más, de orar más, me vinieron pruebas mucho más difíciles. Y el apóstol Pedro dice: y aunque en el presente no entiendas, gózate, porque en la revelación de su gloria seréis partícipes. Diga gloria a Dios. Hay muchas causas por las que el Señor nos permite pasar por pruebas. En esta mañana gózate, porque te voy a hablar de 3 que me cautivaron el alma. Diga gloria a Dios. ¿Estamos listos? Hay una primera causa por la que Dios nos permite pasar por pruebas, por dificultades o por procesos. Y esa primera causa la vamos a desarrollar con un texto que está en el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 10. Lea conmigo, por favor. Libro de Isaías, en el capítulo 48 de Isaías, en el versículo 10, dice la palabra del Señor lo siguiente. Lea conmigo, porque esto es maravilloso. Isaías capítulo 48, versículo 10. Dice la palabra del Señor. ¿Cuántos están ahí? Amén. Lea conmigo. Aleluya. Dice la palabra del Señor desde el versículo número 10 en adelante. He aquí, te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de ¿qué? De aflicción. Versículo 10, lea conmigo una vez más. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido ¿en qué? En horno
de aflicción. Diga gloria a Dios. Pastor, ¿por qué el Señor me permite pasar por pruebas? Levanta la mano y diga conmigo, porque Dios, a través de las pruebas, nos purifica. Diga gloria a Dios. Aleluya. Isaías revela para nuestro corazón en esta mañana diciendo que el Señor, aleluya, que el Señor nos purifica. Y no nos purifica como a plata. Jesús dijo que seremos probados como el oro refinado en el fuego. Diga gloria a Dios. Y Él toma una expresión maravillosa y dice: te he escogido en horno de aflicción. ¿Por qué el Señor necesita purificar a sus hijos, a su pueblo? La palabra del Señor dice en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 8: bienaventurados los limpios de corazón, porque solo, exclusivamente ellos verán a Dios. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21 versículo 27 que en la ciudad de Dios no podrá caminar ni entrar ninguna cosa inmunda o que practique pecado. ¿Por qué en medio de las pruebas yo tengo que gozarme y celebrar? ¿Por qué el apóstol Pedro dijo que yo seré partícipe de la gloria de Jesucristo? Porque la palabra del Señor dice que las pruebas, los procesos, las dificultades, todo lo que a mí me aflige, lo que el Señor ha permitido que sobrevenga a mi vida, no vino por casualidad ni porque Dios es malo. Dios lo ha permitido porque es la única manera de limpiarnos, purificarnos y perfeccionarnos. Diga gloria a Dios. Diga Cristo vive. La palabra del Señor dice que el pueblo de Israel vivió en la nación de Egipto por más de 400 años. Diga gloria a Dios. La palabra del Señor nos muestra que Israel siempre tuvo una inclinación maravillosa para adorar al verdadero Dios, ¿verdad? Pero durante estos 400 años que vivieron dentro de una nación pagana, que vivieron cumpliendo leyes dictadas por hombres que no tenían temor a Dios. Si nosotros comenzamos a utilizar textos de la Biblia, muchas, escuche bien, muchas de las leyes, muchas de las cosas que dictaban o practicaban los egipcios estaban en contra de la voluntad a Dios o de Dios. Ellos adoraban a otros dioses, adoraban a estatuas, adoraban a las imágenes. Diga glorias al Señor. La Biblia dice, y como evidencia hablo esto, que aun cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la Biblia dice que salen para pasar 40 días en medio del desierto y llegar a la tierra prometida. Eran 40 días de camino, eran 40 días en los que ellos, aleluya, habían recibido de parte de Dios la indicación para llegar a la tierra prometida donde había abundancia. Pero la palabra del Señor dice que apenas Moisés daba la vuelta, ellos ya empezaban a construir becerros de oro para adorar. Diga gloria a Dios. En otras palabras, se cumple ese dicho secular: dime con quién andas. Ellos habían absorbido muchas cosas que no agradaban al Señor. Salieron para caminar 40 días, pero la Biblia dice que esos 40 días se transformaron en 40 años. No porque Dios era malo, sino porque Dios había visto que en el corazón de ellos, escuche bien, había un tipo de infección de pecado, había un tipo de infección de idolatría, y Dios necesitaba utilizar las pruebas, las serpientes, la sequía, el hambre. Dios tenía que utilizar todo eso, no porque Dios es malo, lo vuelvo a decir, sino porque Dios tenía un plan con ellos y quería cumplirlo y necesitaba purificarlos. ¡Aleluya! Examinemos nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? La mayoría de nosotros, peliones. ¿Cuántos costeños hay? Los costeños somos como Pedro. Te descuidas, te levantas, te corta un dedo, mínimo una oreja. Diga gloria a Dios. Si este viene a verme la cara, pues tendrá que verme el puño clavado en el ojo. ¿Cuántos costeños hay aquí? ¿Cómo llegamos al camino de Dios? La mayoría de nosotros con un ego altísimo, ¿verdad? Porque a veces uno presume lo que no tiene, un ego extraordinario, un orgullo. Yo
Yo no necesito de nadie. ¿Cómo llegamos al camino del Señor? Con una vanagloria muy alta. Diga gloria a Dios. Aleluya. Pero el Señor tiene que usar las pruebas para purificarnos. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Lea este texto porque esto es fuerte. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la Escritura lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor, lea conmigo. Aleluya. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Qué más dice? Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Diga gloria a Dios. Pedro dijo, gózate en medio de las pruebas. Pedro dijo, celebra en medio de las pruebas. Porque Pedro entendía que el tiempo en el que él iba a vivir en la tierra no era eterno. Pedro entendía que simplemente era un paso, una temporada a la que él iba a colocar sus pies en la tierra. Pedro entendía que su nacionalidad no era terrenal. Él se estaba preparando con ansias porque él anhelaba y soñaba con estar en el reino de los cielos. Así que él decía, gocémonos, porque la única manera de ser purificados, la única manera de ser limpios es a través de las pruebas. Por eso él una vez más afirma esta gran enseñanza diciendo lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Aleluya. Después de que hayas padecido un poco de tiempo. Hay un texto que dice que el Señor jamás prueba a sus hijos a desmedida, sino que el Señor siempre nos prueba conforme a la capacidad, a lo que nosotros vamos a poder resistir. Diga gloria al Señor. Y sabe lo que a mí me alegra en esta mañana encontrar en este texto, es que la Biblia dice que nuestra prueba o el tiempo de prueba no es eterno, solo será un tiempo y un corto tiempo. Así que yo no sé lo que tú estás pasando, no sé lo que estás viviendo, no sé qué tipo de prueba, pero me alegro porque el Señor te está preparando para un día tenerte en el cielo. Me alegro que estás pasando por procesos. Dios gloria a Dios. Hermanos, y cuando hablamos de procesos, quiero cerrar con este punto. Ni aún el mismo Cristo se pudo escapar de esto, sino que la Biblia dice algo muy fuerte acerca de lo que Él tuvo que pasar. Diga glorias al Señor. Diga Cristo vive. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 8, dice la Escritura algo acerca de la prueba por la que Cristo tuvo que pasar. Diga gloria a Dios. Libro de Hebreos, en el capítulo número 5, versículo 8, dice la Escritura. Dice la Escritura, leamos desde el versículo 7 para poder entender, para poder tener un ensanche del texto. Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice la Escritura, y Cristo, en los días de su carne, Cristo anduvo en la carne, no, en los días que Él estuvo en esta tierra, Él tenía cuerpo de carne, humano como el de nosotros. En los días que Él estuvo en esta tierra, dice la Biblia, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Cómo estaba Cristo en medio de las pruebas? La Biblia dice que Él oraba y sus ruegos, su súplica, dice la Biblia que estaba acompañada de lágrimas. ¿Qué más dice el texto? Al que le podía librar de la muerte, Él oraba delante del Padre. ¿Qué más dice? Fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué dice la Biblia? Que aún Cristo, espere, no aplauda. ¿Qué dice la Biblia? Que aún Cristo, en los días que Él caminó en esta tierra, dice la palabra del Señor que no estuvo excluido de pasar por las pruebas.
Nosotros conocemos que Él fue probado en todas las áreas según los textos bíblicos. La palabra del Señor dice que aún siendo Dios, siendo Cristo, la gente venía y lo señalaban, lo insultaban. Imagínese, hermano, cómo en una ocasión le dijeron: tú no eres Dios, ni vienes de Dios. Los poderes y todo lo que ejerces viene de Satanás. ¿Cómo se siente un predicador común y corriente de esta época cuando a uno le llaman Satanás, cuando a uno le llaman ladrón? Esto es muy ofensivo. Así que yo no quiero imaginarme cómo Cristo se sentía en ese momento. Pero la palabra del Señor dice que era necesario que Cristo pase por pruebas, porque aún a través de las pruebas, no lo digo yo, lo dice la palabra, que Él aprendió a vivir sujeto y obediente a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Oh, las pruebas no son tan crueles como parecen, son una bendición. Diga gloria a Dios. Dios te permite pasar por pruebas. Pero ¿por qué Dios permite que vengan las pruebas? Causa o punto número 2. Porque a través de las pruebas, levanta la mano y diga conmigo: Dios trae crecimiento para mi vida. Dígalo de nuevo: porque a través de las pruebas Dios trae crecimiento para mi vida. Quiero ser breve en esto. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Qué dice la palabra del Señor en Santiago? Capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice la escritura de la siguiente manera. Diga glorias al Señor. Diga: Cristo vive. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, dice la escritura: hermanos míos, ¿están allí? ¿Encontraron? ¿Qué dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Note que él refuerza lo que Pedro había dicho antes. Gócense, alégrense cuando se encuentren en muchas, en múltiples o en diferentes pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Versículo 4. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. A mí me gusta este término. Sin que os falte cosa alguna. Diga gloria a Dios. Dios te permite pasar por pruebas, porque a través de ellas, no lo digo yo, lo dice el texto, que las pruebas provocan en nosotros ¿qué cosa? Crecimiento. Dice la Biblia que cuando Dios prueba nuestra fe produce, nuestra fe se ensancha. La Biblia dice que de ella se provoca un crecimiento que trae a nuestra vida paciencia. Diga glorias al Señor. ¿Sabe lo que a mí me cautiva? Jesucristo dijo que nosotros no fuimos llamados para quedarnos en el nivel, en el conocimiento o en la estatura con la que llegamos. La Biblia dice que necesariamente vamos a tener que crecer, y no a la estatura de nuestro líder, no a la estatura de alguien que admiramos terrenalmente, sino que la Biblia dice que necesitamos crecer y llegar a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Y la única manera de crecer es a través de las pruebas. La única manera de avanzar es a través de las pruebas. Por eso el texto dice: cuando estén en pruebas, gócense. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de David? El joven David, el rey David, el salmista David. Diga gloria a Dios. Conocemos la historia. La Biblia dice que era David un adolescente cuando el Señor manda a Samuel a la casa de su padre para ungir al próximo rey de Israel. ¿Están allí? ¿Saben la historia, verdad? Diga gloria a Dios. Y la Biblia dice, acortando un poco, que cuando Samuel mira a los hijos de Isaí, se agrada de uno por la apariencia, por el porte que él tenía. Y él dijo en su corazón: seguramente este es. El Señor le manda a ungir a uno y este tiene que ser por el porte, por la estatura. Tal vez era elegante. No me miren mucho. Aleluya. Entonces el hombre siente
En su corazón, que ese era el muchacho, Dios le habla y le dice la frase célebre que todos sabemos: yo no miro lo que miran los hombres, pues yo miro el corazón. El profeta le dice a Isaí: no tienes a uno más de tus hijos al que no haya llamado a la reunión. Y mandan a ver a David, el más pequeño, el que solo valía para estar en el campo cuidando el ganado, las ovejas. Viene David, y cuando él se para frente al profeta, Dios le habla y le dice: úngelo, porque este es. Diga gloria a Dios. La Biblia dice, hermanos amados, que David es ungido frente a sus hermanos. No recibió una unción cualquiera, recibió la unción de Dios. La Biblia dice que el día que el rey Saúl recibe la unción de parte de Samuel, a mí me cautiva esto. La Biblia dice que desde ese día el Espíritu de Dios estuvo con Saúl y lo mudó en una nueva persona. Así que desde ese día él no solo recibe una unción con aceite, sino que es ungido por la mano poderosa del Señor. Es escogido por Dios para una misión grande, para una misión de honra. Pero aquí hay una interrogante que quiero analizar. David es ungido en esa tarde frente a sus hermanos, pero no enseguida fue colocado como rey de Israel. Diga gloria a Dios. La Biblia dice que pasaron años. La palabra del Señor dice que en medio de esos tiempos David no estuvo acostado en una hamaca, no estuvo descansando. La Biblia dice, hermanos amados, que la primera y más grande guerra que él tuvo en esos inicios fue contra este hombre llamado Goliat. Diga gloria a Dios. Goliat, al verlo, se burló de su apariencia, de su tamaño. Pues David no era un hombre de guerra, no era soldado, era simplemente un pastor de ovejas. Se burló, lo denigró, lo maltrató. Diga gloria a Dios. Y no solo eso, yo me imagino la autoestima del muchacho, pero aunque su confianza en Dios era mayor. Pero lo que quiero analizar es que él tuvo que pasar por pruebas. La Biblia dice que después de que David termina matando a Goliat, le hacen una gran fiesta. El pueblo compone una música, ¿verdad?, para darle honra. Pero cuando el rey escucha la música, la Biblia dice que se siente enojado, le viene una envidia y comienza, dice la Biblia, a perseguir a David, no para abrazarlo, no para felicitarlo, sino ¿para qué? Para matarlo. Diga gloria a Dios. La Biblia dice que David, que había recibido la unción de Dios, había recibido la promesa de Dios para ser el próximo rey de Israel, ahora estaba escondido en cuevas. Ahora dice la Biblia que temía por su vida. Cuando a uno lo amenazan de muerte, uno no tiene tiempo para celebrar, no está preocupado, no puede ni dormir. Diga gloria a Dios. Solo cuando te viene el día del pago de la deuda en el banco ya no sabes qué hacer. Peor con una amenaza de muerte. Así que David estaba en una cueva atemorizado. David tuvo que pasar por pruebas. Pero lo que a mí me vuela la cabeza de la historia de David es que todas las pruebas que David tuvo que pasar fueron sumamente necesarias para que él crezca en sabiduría, en temor a Dios, para que él crezca en fe. Es necesario. Mira lo que tiene cerca. Y si lo notas igual que cuando llegó, dile: te falta prueba. A ti te falta prueba. Porque hay alguno que llegó chismosito y sigue chismoso. Te falta prueba, dile, no tengas pena, aprovecha. Aprovecha en decirle, en predicarle. Te falta prueba, mi hermano. La gloria a Dios. La prueba provoca crecimiento. Leíamos el texto de Jesús. Leíamos Hebreos. Simplemente lo cito, capítulo 5, versículo 8. Que dice la Biblia que Cristo padeció primero para luego llegar a la presencia del Padre y recibir la honra, crecer. Tuvo que padecer para crecer. Diga gloria a Dios. Pastor, yo anhelo ministerio. Pastor, yo quiero que Dios me use. Pastor, yo quiero pararme en un altar y que Dios hable a través de mi boca. Dios te va a permitir pasar por pruebas. No hay atajos. Aquí no hay, aleluya, caminos cortos. Dios te va a procesar. Dios te va a probar. Pero cuando estés en prueba, celebra. Porque la prueba produce, trae fruto. ¿Alguien puede levantar la mano y decir gloria a Dios? Aleluya. Quiero cerrar con esto. La prueba produce algo más. Punto número 3. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Las pruebas
esas dificultades, esos procesos que te han venido, producen algo más. En el segundo libro de los Corintios, en el capítulo número 12, dice la palabra del Señor lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. ¿Estamos allí? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Aleluya. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dijo Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Dios me permite pasar por pruebas, porque solo hay una manera de nosotros experimentar, recibir la manifestación más grande del poder de Dios en nuestra vida. Y eso es precisamente a través de las pruebas. Levanta la mano y di conmigo, Dios me permite pasar por pruebas, porque a través de ellas Dios manifiesta su poder en mí. Diga gloria a Dios. Yo quiero terminar aquí. Quiero cerrar con este mensaje. A veces nos preguntamos, ¿por qué paso tantas pruebas en el camino de Dios? Hace unos días atrás hablaba con un familiar y me decía, yo estaba haciendo una campaña de oración y como nunca antes, me dispuse para dentro de esta campaña orar por la salvación de mi padre. Y en esos días mi padre acepta a Jesús, se reconcilia con Jesús, pero a los 3 días tiene un accidente y pierde la vida. Yo no entiendo. Fueron las palabras de este familiar. Yo no entiendo. Si más que nunca dispuse mi corazón. Y qué alegría que me causó ver a mi padre que a través de esta campaña Dios me escuchó. Porque él nuevamente se interesó por Dios, pidió una oración de reconciliación y estaba bien, pero a los 3 días me vino este golpe tan duro. No tengo fuerzas, no tengo ánimos, Dios me falló. Diga glorias al Señor. Hay gente que no puede entender las cosas, que le cuesta entender las cosas. Y hay cosas que a veces suceden en la vida del creyente que son difíciles de entender. Porque a veces queremos que Dios se acople a nuestros deseos y haga tal cual como nosotros queremos. Diga gloria a Dios. Pero vengo a decirte algo. Analizando esta misma historia, nosotros vemos el poder de Dios y el amor de Dios manifestado. Tal vez este hombre pudo haber muerto antes, pero Dios le permitió 3 días antes de su muerte reconciliarse con él. Solo a través de las pruebas nosotros terminaremos viendo el poder de Dios manifestarse en nuestra vida. Hermanos, si analizamos precisamente el tiempo en el que vivimos etapas donde muchos no tienen trabajo, donde hay gente, hermanos amados, que lo que nosotros votamos, ellos lo desean. Una porción de arroz, una porción pequeña de un alimento. A veces nosotros decimos, no, ya quedó, yo no como calentado, decimos muchos, y lo votamos, y hay gente que llora por eso. No me estoy desviando del tema, quiero ilustrarte algo para cerrar. Estamos viviendo en situaciones tan duras en la salud. No podemos salir con libertad ni entrar a un supermercado con libertad. ¿Cuántos amaban ir al supermercado con los niños, con el carrito?
¿verdad? Y tomar todo. Pero ahora es un trauma. Yo no sé si en esta próxima salida al supermercado me voy a enfermar. Ahora todo es un trauma. Vivimos en tiempos caóticos y a veces no entendemos por qué. Digan gloria a Dios. Pero la Biblia nos cuenta una historia. La Biblia dice, hermanos amados, que el mismo David, cuando tiene que enfrentarse con Goliat, la palabra del Señor dice que él antes nunca había ido para la guerra, había muerto por allí uno que otro león para defender a las ovejas, pero nunca se había enfrentado a un hombre de batalla, entrenado para la guerra. Era la primera vez, así que había mucho riesgo de por medio. La balanza se inclinaba a que Goliat iba a ser el ganador y David iba a ser el muerto. El cuerpo de David iba a ser el cadáver. David nunca se había enfrentado a ese tipo de problemas. Así que ese día David va con la armadura del rey, con la armadura de Saúl. Él va tembloroso. Diga gloria a Dios. Él va con miedo, me imagino yo, luego se decide por quitársela. Estaba mucho más nervioso, no tenía protección física. Me imagino yo que cuando él está frente al gigante, como humanos a veces pensamos lo peor. Yo me imagino a David temblando con miedo, pero dentro de su corazón había algo muy poderoso. Y precisamente David termina descubriendo ese día que él tenía una habilidad tremenda para manejar la onda. Así que de un solo piedrazo, David, aleluya, golpea a este hombre en la cabeza. Posiblemente David antes no había peleado con una espada, pero en ese día David descubre que tenía habilidad con la espada. Y toma la espada de este mismo hombre y le corta la cabeza. Antes David nunca había matado a otro hombre, pero en ese día descubre que tenía la rigidez de espíritu para hacerlo. En otras palabras, David no logra descubrir todas estas cosas con las que él estaba equipado, sino hasta el momento en el que le llegó la prueba, el proceso. ¿Cuántos de nosotros que a veces Dios nos lleva a la necesidad para mostrarnos que Él puede proveer? ¿Cuántos de nosotros que a veces somos llevados por el Señor al dolor para descubrir a un Espíritu Santo que consuela? ¿Cuántos de nosotros que a veces, hermanos, somos llevados a la nada, no tener nada, para descubrir a un Dios poderoso que de la nada hace fluir agua? De la nada puede sorprender, de la nada puede mostrarnos su poder. Por eso cuando nosotros tomamos el texto, la Biblia dice que el gran apóstol Pablo, el apóstol mensajero de Dios, el que se paraba delante de la congregación y la congregación era visitada por la gloria del cielo. La Biblia dice que este gran apóstol también tuvo que pasar por una prueba. ¿Y cuál fue la prueba? La Biblia dice con sus mismas palabras que era un aguijón en su carne. Él termina diciendo: un mensajero de Satanás me abofeteó. Los que estuvieron allí, los que saben todo, dicen que Pablo tenía posiblemente un problema en la visión. Otros afirman que era una situación espiritual. Yo simplemente quiero decir no sé, pero lo que sí sé es lo que él explica. Y él dice: el Señor aún me ha permitido pasar por esta prueba. Y la Biblia dice que él había rogado por 3 ocasiones: Señor, quítame este aguijón. Tal vez la oración de Pablo era: Señor, ya no puedo más con esto, no puedo lidiar más con esta enfermedad, si el caso era la enfermedad. Señor, me faltan fuerzas. Yo me imagino a Pablo, tipo Jimmy V, diciendo: Señor, ayúdame. Diga gloria a Dios. Pero el Señor, en lugar de sanarlo, en lugar de levantarlo, en lugar de decirle: Pablo, aguanta un poco más, en 3 meses te sano. No, el Señor lo único que le había dicho era: Pablo, bástate mi gracia. Pablo, alábame. Pablo, en medio de tu prueba celebra. Pablo, en medio de tu dificultad alégrate, porque mi poder, en medio de tu debilidad, en medio de tu proceso, mi poder se te va a revelar, se te va a manifestar y se va a perfeccionar en tu vida. ¡Aleluya! Nunca llegará la unción a la vida del ser humano sin que antes ese ser humano tenga que ser probado.
Así que en esta mañana quiero pararme en la brecha y decir, tú que anhelas ministerio, tú que le estás pidiendo al Señor que te use, que el Señor te use en revelación, en milagros, que el Señor haga contigo cosas grandes. Te van a venir las pruebas, pero no para matarte, no para destruirte, sino que Dios las va a usar para, a través de todo esto, perfeccionar y derramar su gloria, su grandeza y su poder en tu vida. La Biblia dice que existió un hombre que desde su juventud anheló cosas grandes. Este hombre se llamó Eliseo. La Biblia dice que Eliseo caminó con el profeta Elías. El sueño de Eliseo, dice la Biblia, que era recibir la doble porción del espíritu que portaba el profeta Elías. Diga gloria a Dios. Así que el Señor notifica a Elías y le dice: Elías, va a llegar el tiempo en el que te voy a sacar de la tierra y te voy a traer aquí al cielo, a mi presencia. La Biblia dice que Elías, en una manera de preparación, le dice a Eliseo: quédate aquí, el Señor me está mandando a Gilgal. Eliseo le dice: no, no te voy a dejar, a donde tú vayas te voy a seguir. Llegaron a Gilgal. Elías nuevamente le habla y le dice: quédate aquí, pues el Señor me está mandando allá a Betel. Llegan a Betel y la Biblia dice, hermanos, que Elías nuevamente le dice: quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me está mandando allá al Jordán. Y Eliseo le responde: no, profeta, vive tu alma, que no te dejaré. Vive Jehová, vive mi alma, que no te dejaré. Iré a donde tú vayas. Hermanos, ¿cuánto tiempo este muchacho tuvo que caminar? ¿Cuántas dificultades tuvieron que pasar? Pero la Biblia dice que el anhelo era recibir la doble porción del Espíritu que moraba en Elías. Él quería cosas grandes. Él quería ser usado. Él quería que la gloria del Señor se manifieste en su vida. Y para recibirla no fue fácil. Tuvo que caminar tantos tramos, días, semanas posiblemente, meses posiblemente. Así que llega el momento, la Biblia dice que el Señor notifica a Elías: ahora va a llegar un carro de fuego y te va a levantar. Así que Elías instruye a Eliseo y le dice: si me vieres en el momento en el que yo sea quitado del medio de ti, vas a recibir. Yo me imagino a Eliseo diciendo: pero ya no hemos caminado tanto, pero si me has hecho pasar un río y todavía tengo que seguir padeciendo. El profeta le responde: sí, si me vieres en el momento que yo fuese quitado de ti, será así. Si no, no. Es verdad que ya padeciste, es verdad que ya caminaste, es verdad que recorriste tantos tramos, pero si cumples con esta última pruebecita que te espera, vas a recibir algo poderoso. Así que la Biblia dice que el muchacho estaba atento y de repente vio que algo del cielo descendió, envolvió al profeta y se lo llevó. Y él no quitó su ojo, no quitó su mirada. La Biblia dice que de repente vio que un manto caía y era el manto del profeta. Lo toma en su mano y la Biblia dice que en ese momento, cuando él cumple con este tipo de disposición o de prueba, él fue lleno de la doble porción del Espíritu que moraba en este profeta. Las pruebas, los procesos no vienen para destruirnos, son necesarios. Dígale a Dios: levanta tus manos, levanta tus manos. Así que es tiempo de cambiar nuestras tristezas por gozo. Es tiempo de cambiar nuestras, aleluya, palabras de reniego en contra de Dios por palabras de gratitud. Porque las pruebas que en el presente nosotros estamos experimentando nos van a producir gran bendición de parte de Dios sobre nuestra vida. Oh, mi hermano, levanta tus manos, porque lo que estoy sintiendo en este lugar no es cualquier cosa. Estoy sintiendo al Espíritu del Señor moverse aquí. Estoy sintiendo al Señor pasearse en medio de nosotros. Y me gustaría, antes de orar y ministrar por ti, aleluya, o ministrar tu vida, me gustaría darle gracias al Señor. Así que levanta tus manos y di conmigo: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Solo con tu voz: y de tu amor, aleluya, en mi corazón. Lo que has hecho por mí, y solo puedo darte ahora mi canción. Levanta las manos y di: y yo te doy gracias,
Gracias, y gracias a mi Señor Jesús. Y gracias, gracias Señor. Y gracias a mi Señor. Para terminar, y en la cruz diste tu vida y entregaste todo allí, y vida eterna regalaste. Diga, oh gloria. Y por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, y puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias, Señor, y gracias a mi Señor Jesús. Oh gloria. Y gracias, y gracias, Señor, y gracias a mi Señor. Aleluya. Levanta tus manos y da gloria, gloria, gloria. Vamos orando a Dios, iglesia.